Hola, mis queridos, me llamo Carmen, pero todos me conocen como Doña Carmen de los Tamales. Hoy tengo 74 años, pero esta historia ocurrió hace muchos, muchos años, cuando yo era solo una niña de 8 años, y en mi vida, ha habido recuerdos que calientan el corazón, pero también otros que, por más que el tiempo pase, siguen dejando cicatrices invisibles. Algunas marcas desaparecen de la piel, pero jamás se van del alma, como bien sé por experiencia. Quiero contarles mi historia, la de una niña que vivió con miedo y dolor, pero que logró sobrevivir, con las cicatrices y todo. Si estás viendo este vídeo, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal Memorias de las Abuelas. Me gustaría mucho saber desde qué lugar me estás viendo, pues a mí me encanta saber hasta dónde llegan mis historias. Comenta aquí abajo, por favor. Mi madre siempre decía que los niños deben aprender, o por amor o por dolor. Y yo, en mi casa, nunca recibí muchos abrazos ni besos. Lo que sí recuerdo son las reglas. Las reglas eran estrictas, parecía que no podía cometer un solo error. No hables con la boca llena, no dejes la ropa tirada, y otras, las más invisibles, las que nadie mencionaba, pero que marcaban todo. Por ejemplo, aprendí muy pronto que no podía contradecir a mi madre. Si derramaba un vaso de agua, ella apretaba mi brazo con tanta fuerza que me arrastraba hasta un rincón y me regañaba en voz baja, con una calma que me helaba la sangre. Nunca aprendes, ¿verdad, Carmen?, me decía. Si no arreglaba la cama con rapidez, me hacía arrodillarme en el suelo frío hasta que me volviera más rápida. Y si por casualidad decía algo que no le gustaba, ella me sujetaba la cara con tanta fuerza que mis ojos se llenaban de lágrimas. Si lloraba, suspiraba con impaciencia y decía, «¿Ves, lloras por todo? Eres muy débil». Y si alguien llegaba a preguntar por los moretones que tenía en los brazos o las piernas, ella simplemente sonreía y respondía, «Esta niña vive cayéndose, es muy torpe». Nadie le cuestionaba. Mi madre no gritaba, no perdía el control. Eso era lo peor. Si al menos gritara, tal vez alguien lo notaría. Pero ella siempre estaba tranquila, con el rostro impasible. Una vez, dejé caer un plato, y el miedo me paralizó. Sabía que ella estaba ahí, observándome. El silencio fue peor que cualquier grito. Ella simplemente me tomó de la mano, volteó mi palma hacia arriba, y me dio una bofetada tan fuerte que me ardió al instante. Luego, me sujetó los dedos con tanta fuerza que no pude evitar llorar en silencio. «Necesitas aprender a ser más cuidadosa, Carmen», me dijo, sin un rastro de enojo en su voz. A esa edad, yo comencé a preguntarme, ¿realmente era tan torpe? Los moretones empezaron a ser cada vez más frecuentes. Un día, me desperté con dolor en la cara, me levanté y fui al espejo. Había una marca morada cerca de mi ojo izquierdo. Intenté recordar qué había hecho para provocarme esa marca, pero lo único que me venía a la mente era lo que ocurrió la noche anterior. Estaba sentada a la mesa, cenando, cuando mi madre se inclinó hacia mí, observando que no comía lo suficientemente rápido. Me quitó la cuchara de la mano y me golpeó contra el rostro. Fue rápido, sin que mi padre se diera cuenta, ya que estaba leyendo el periódico. Ella sonrió y siguió comiendo como si nada hubiera pasado. Al día siguiente, mi amiga Teresa me vio en la escuela y exclamó, «Dios mío, Carmen. ¿Qué te pasó en la cara?». Me quedé paralizada. No podía decir la verdad, ya que mi madre me había enseñado bien qué responder. Así que simplemente bajé la cabeza y murmuré, «Creo que me caí de la cama». Teresa se rió, «Te caes todo el tiempo. Parece que lo haces a propósito», y yo también me reí, porque era más fácil reír que admitir la verdad. Pero ese fue el día en que algo comenzó a cambiar dentro de mí. Observé a los niños de mi escuela corriendo, jugando, saltando, subiéndose a los árboles. Se caían, sí, pero ninguno de ellos tenía tantos moretones como yo. Ninguno de ellos necesitaba justificar su cuerpo todo el tiempo. Empecé a preguntarme, ¿realmente era tan torpe, o había algo más que nadie más veía? Los días pasaban y yo sentía que mi vida era una rutina. Cada mañana me despertaba y me encontraba con el mismo panorama, la casa perfectamente ordenada, mi madre en la cocina, sin ninguna sonrisa, simplemente cumpliendo su rol. En la escuela, me sentía aliviada por un tiempo, aunque siempre con ese peso en el pecho.
Los niños corrían y jugaban, pero yo no sabía cómo hacerlo. Mis pasos eran siempre calculados, mi boca siempre cerrada, mis ojos mirando al suelo. Recuerdo que un día, justo después del recreo, nuestra maestra, la señora Martínez, nos pidió abrir los cuadernos y empezar a trabajar. Yo traté de sostener el lápiz con la mano derecha, pero una punzada de dolor me recorrió el brazo. Miré mi muñeca y vi que todavía tenía la marca morada de la noche anterior. No pude evitar fruncir el ceño. La maestra me miró de inmediato. ¿Te duele la mano, Carmen?, me preguntó, con una expresión preocupada. Me sentí atrapada. Sabía que no podía decir la verdad. Aun cuando quería hablar, no pude. Así que, como siempre, mentí. Me golpeé con la puerta, dije con rapidez, sin darme cuenta de lo mucho que me estaba costando. La señora Martínez me miró fijamente, y por un momento, sentí que podía ver más allá de la mentira, pero ella solo suspiró y asintió. Ten cuidado, querida, dijo, volviendo a su escritorio. El alivio fue inmediato, pero, a la vez, sentí algo extraño dentro de mí. Una parte de mí quería contar la verdad, pero el miedo a las consecuencias era más grande. Nadie en la escuela sospechaba nada. Las miradas de los demás se volvían hacia mí solo por un instante y luego regresaban a su rutina, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido en casa. Cuando llegué a casa esa tarde, mi madre estaba en la cocina, preparando la cena como siempre. Intenté subir directamente a mi habitación, pero ella me llamó. Carmen, ¿cómo te fue en la escuela?, me preguntó, con su voz tan tranquila como siempre. Me detuve en el umbral de la cocina, mi corazón acelerado, y traté de pensar en lo que iba a decir. Sabía que si no respondía correctamente, las consecuencias serían peores. Finalmente, me volví lentamente y dije con voz temblorosa, «Todo bien, mamá». Ella levantó la vista, observó mi expresión durante unos segundos y luego volvió a su trabajo. Yo sentí una punzada en el estómago. Sabía que algo en mí había cambiado, que ya no podía esconder todo lo que sentía. Pero no podía decirle la verdad. La noche llegó, y mi madre no me dio las buenas noches como siempre lo hacía. Fue algo diferente. No me regañó, pero tampoco me sonrió. El silencio entre nosotras era más pesado que nunca. Mientras ella se iba a dormir, yo me quedé en mi cama mirando al techo, sin poder conciliar el sueño. Me preguntaba si algún día todo eso terminaría, si alguien alguna vez vería lo que ocurría en nuestra casa. Esa misma noche, tuve una pesadilla. Estaba en el patio de la escuela, rodeada de niños que jugaban felices. Pero, de repente, todos me miraron con desprecio. Me señalaban, reían y se alejaban. Eres torpe, decían, nunca serás como ellos. Me desperté con el corazón acelerado, empapada en sudor. Miré alrededor y, por un momento, me sentí atrapada en la oscuridad de mi habitación. Esa mañana, al despertar, lo primero que sentí fue un dolor en la muñeca. La marca estaba allí, aún visible. Me levanté de la cama y me miré al espejo. Estaba sola en la casa, mi madre había salido temprano. Me acerqué a la ventana, miré hacia afuera y sentí el aire fresco en mi rostro. Pensé que quizás podía escapar, que tal vez, solo tal vez, algún día encontraría una salida. Esa idea me rondó la cabeza durante días. Y aunque en mi corazón sentía un fuego ardiendo por dentro, el miedo a mi madre me hacía mantenerme en silencio. Durante todo ese tiempo, los niños en la escuela seguían corriendo y jugando, pero yo nunca me sentí parte de ellos. Siempre me sentía fuera de lugar, como si no pudiera ser libre como ellos. La culpa, el miedo y la vergüenza me pesaban demasiado. Al llegar a la escuela, el día pasó como siempre, con más miradas furtivas y más sonrisas falsas. A la hora del almuerzo, Juanita se acercó a mí como de costumbre, sentándose a mi lado sin decir nada al principio. «¿Cómo estás?», me preguntó finalmente. Me encogí de hombros y miré hacia abajo, incapaz de responder. No quería preocuparla, pero al mismo tiempo sentía que algo en mí se estaba rompiendo. La escuela se convirtió en mi único refugio, aunque a menudo sentía que no podía respirar. Cada día pasaba de la misma manera, con las mismas reglas, los mismos miedos. En la escuela, trataba de no llamar la atención,
de ser invisible, de ser la niña que no importaba. Sin embargo, Juanita seguía a mi lado. Ella me observaba, me conocía mejor que nadie, pero nunca se atrevió a preguntar directamente. Era difícil ser tan callada, siempre guardando todo dentro, pero era la única forma de mantenerme a salvo. Mi madre nunca me daba un respiro. A veces, ni siquiera podía disfrutar de las pocas cosas buenas que tenía en la vida. En casa, tenía que estar perfecta, como siempre. La comida lista, la ropa doblada, el ambiente controlado. Mi madre no soportaba el desorden, y yo no soportaba su mirada fija y fría que siempre me observaba en silencio. Una tarde, después de clases, la maestra de historia, la señora Gómez, me llamó a su despacho. Mi corazón se aceleró. ¿Qué querría de mí? ¿Había notado algo extraño en mí? Siempre me sentía vulnerable, como si cualquiera pudiera ver a través de la fachada que había construido. La señora Gómez me pidió que me sentara frente a ella, y en su tono suave, comenzó a preguntarme si todo estaba bien. Sus ojos se posaron en mí con una expresión que, aunque amable, no pude evitar sentir como una intrusión. Me observó durante un largo rato antes de hablar. Carmen, dijo, con voz calmada, he notado que últimamente te has vuelto más callada, más distante. ¿Está todo bien en casa? El nudo en mi garganta creció, y por un momento, pensé que podría contarle la verdad. ¿Por qué no podía decirle lo que pasaba? ¿Por qué no podía confiar en ella? Sin embargo, el miedo me invadió una vez más. Sabía que si decía algo, mi vida cambiaría para siempre. Miré al suelo, evitando sus ojos, y finalmente respondí, temblando. Todo está bien, señora Gómez, no se preocupe. La maestra la miró fijamente durante un largo minuto, y luego suspiró. Está bien, Carmen, solo recuerda que si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí para escucharte. Sentí un alivio momentáneo, pero también una gran tristeza. Sabía que no podía seguir escondiendo la verdad para siempre. A medida que los días pasaban, las cicatrices invisibles que mi madre me había dejado seguían creciendo. Cada vez más, me sentía atrapada entre el miedo de contar la verdad y la impotencia de vivir una mentira. Al llegar a casa esa tarde, me encontré con mi madre en la cocina, como siempre. Ella me miró sin decir una palabra, y sentí que, de alguna manera, me estaba observando más de cerca, como si hubiera notado algo. Pero no me preguntó nada, solo me dijo que me cambiara y que ayudara con la cena. Era su forma de controlar todo, de mantener el orden. Lo único que no controlaba, al menos por fuera, era mi corazón, que latía con fuerza en mi pecho cada vez que me encontraba sola con ella. Esa noche, mientras cenábamos, no hubo palabras amables ni miradas tiernas, solo el sonido de los cubiertos golpeando los platos. Mi madre, como siempre, estaba inmersa en sus pensamientos, y yo me sentía cada vez más invisible. Sabía que si alguna vez decidía romper el silencio, la vida en mi casa se convertiría en un caos aún mayor. Pero también sabía que no podía seguir así para siempre. Algo dentro de mí estaba comenzando a cambiar, aunque no sabía qué. Al día siguiente, en la escuela, Juanita volvió a acercarse. Esta vez, no me dijo nada de inmediato, solo se sentó a mi lado, como siempre lo hacía. La miré de reojo, y vi que me observaba con cierta preocupación. Su mirada era diferente, y eso me hizo sentir más vulnerable que nunca. Finalmente, me preguntó, Carmen, ¿por qué estás tan callada últimamente? No eres la misma de antes. Me quedé en silencio por un momento. No sabía qué decir. Todo lo que sentía parecía estar atrapado dentro de mí, como una bola de dolor que no podía liberar. Pero algo en mi interior me impulsó a hablar, a abrirme a alguien, aunque fuera un poco. No lo sé, Juanita, dije en voz baja. Es solo que las cosas en casa no son fáciles. Ella me miró con comprensión, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que alguien me entendía. Sin decir una palabra, me apretó la mano, y esa pequeña acción hizo que un peso enorme se aliviara un poco. Pero el miedo seguía acechando. Sabía que mi madre pronto notaría mi cambio. Lo podía sentir en el aire, como una presión constante. Algo estaba a punto de estallar, y no sabía si estaba lista para enfrentar lo que vendría.
Los días pasaban con la misma sensación de estar atrapada entre dos mundos, la escuela, donde al menos podía respirar un poco, y mi hogar, donde cada rincón estaba lleno de silencios y reglas invisibles. Pero cada vez más, sentía que algo dentro de mí estaba cambiando, aunque no sabía cómo o por qué. Las pequeñas interacciones con Juanita me daban un respiro, y por primera vez, me sentía un poco más segura de mí misma. Sin embargo, el miedo seguía acechando, siempre presente, siempre vigilante. Una tarde, después de clases, cuando la mayoría de los niños ya se habían ido, la señora Gómez me pidió que la acompañara a la sala de profesores nuevamente. Mi corazón dio un vuelco. Había algo en su mirada que me decía que sabía que algo no estaba bien. Y aunque intentaba no darme cuenta, la sensación de estar al borde de un precipicio era cada vez más fuerte. Cuando entré en la sala de profesores, la maestra se sentó frente a mí con una expresión seria, pero amable. Carmen, comenzó con voz suave, he estado pensando en ti. Hace un tiempo noté que algo te preocupaba, y hoy he visto que te estás aislando aún más. Quiero que sepas que estoy aquí si alguna vez necesitas hablar. Por un momento, el nudo en mi garganta creció. Las palabras se quedaron atoradas en mi pecho, y por un segundo, sentí que debía contarle toda la verdad, todo lo que pasaba en mi casa. Pero entonces, recordé las enseñanzas de mi madre. Nunca digas nada que no debas, siempre me había dicho. Y eso era lo que me estaba impidiendo hablar, la culpa y el miedo a lo que podría suceder si alguien descubriese la verdad. Todo está bien, respondí rápidamente, obligándome a sonreír. Solo estoy un poco cansada, señora Gómez. La maestra me miró fijamente, como si estuviera buscando algo en mis ojos, pero al final suspiró y asintió. Está bien, Carmen. Si alguna vez necesitas hablar, lo sabes. Solo quiero que sepas que no estás sola. Con esas palabras, me sentí aliviada, pero al mismo tiempo, me sentí peor. Algo me decía que estaba perdiendo la oportunidad de cambiar mi vida, de buscar ayuda. ¿Por qué no podía hablar? ¿Por qué no podía decir lo que realmente sentía? Al llegar a casa esa tarde, mi madre estaba ocupada en la cocina, como siempre. Me observó desde lejos, con su mirada fría e inmutable. Mi corazón latía más rápido, como si pudiera sentir su mirada pesando sobre mí. No me dijo nada, pero la tensión en el aire era palpable. Sabía que algo estaba cambiando en mí, y eso la inquietaba. ¿Cómo te fue en la escuela?, me preguntó, sin mirar hacia arriba. Bien, mamá, respondí, sin atreverme a mirarla a los ojos. Solo cansada. Ella no dijo nada más. Solo siguió moviendo las cazuelas en la estufa, como si estuviera ensimismada en sus pensamientos. Pero yo sabía que en su mente estaba calculando algo. Sabía que estaba observándome, buscando cualquier señal de debilidad. Y lo peor de todo era que yo lo sabía. Cada movimiento que hacía, cada palabra que decía, era como un juego de ajedrez donde ella siempre estaba un paso adelante. Esa noche, mientras cenábamos, la casa estaba más silenciosa de lo normal. Mi madre, sin levantar la mirada, cortaba las verduras con una precisión aterradora. Yo trataba de comer lo más rápido posible, evitando cualquier tipo de conversación, cualquier cosa que pudiera desencadenar una de sus reacciones. No me atreví a mirar sus ojos, porque sabía que si lo hacía, algo en mí se quebraría. Pero, como siempre, no hubo castigo esa noche. Nada. Solo el silencio pesado de la casa, que se extendía sobre todo lo que me rodeaba. Cada día que pasaba, me sentía más atrapada, más alejada de la persona que había sido antes. Ya no me importaba si mis amigos me veían diferente, si mis compañeros de clase notaban que algo no iba bien. Lo único que importaba era seguir sobreviviendo, seguir pasando cada día sin cometer el error fatal de mostrarle a mi madre que ya no era la niña dócil que había criado. Esa noche, mientras intentaba dormir, la oscuridad de la habitación me envolvió. Me quedé mirando al techo, con el corazón palpitante. ¿Cómo había llegado a este punto? ¿Cómo podía estar tan sola en un mundo lleno de gente? Los recuerdos de mi padre, su risa y su bondad, me invadieron por un momento. La casa que compartimos, la calidez de su presencia. Todo eso parecía tan lejano ahora, como un sueño que nunca se volvería a hacer realidad. Me giré en la cama,
sintiendo la pesadez de mi cuerpo, pero mi mente seguía corriendo, buscando respuestas. ¿Qué puedo hacer?, me preguntaba una y otra vez. Y en ese momento, algo dentro de mí hizo clic. Sabía que algo tenía que cambiar. Sabía que no podía seguir viviendo así. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación extraña, como si algo dentro de mí se hubiera despertado. Sentí una mezcla de miedo y determinación, como si finalmente hubiera llegado al límite. Sabía que no podía seguir viviendo con esa carga sobre mis hombros, pero también sabía que el precio por hablar podría ser muy alto. Sin embargo, algo en mi interior me decía que no podía quedarme callada para siempre. Cuando bajé a la cocina, mi madre ya estaba allí, con su habitual expresión seria. El desayuno estaba dispuesto sobre la mesa, todo en su lugar, perfecto, como a ella le gustaba. Me senté en la silla, tratando de hacer lo que siempre hacía, comer en silencio y evitar cualquier tipo de conversación que pudiera desatar su ira. «¿Cómo te sientes hoy?», me preguntó, sin mirarme a los ojos. «Bien, mamá», respondí, bajando la cabeza para evitar su mirada. «Solo un poco cansada». Ella asintió sin decir nada, pero podía sentir su mirada fija en mí. El silencio entre nosotras era cada vez más pesado, como si ella pudiera ver algo en mí que yo misma no quería admitir. Me sentía vulnerable, como si estuviera a punto de ser descubierta, como si el peso de mis propios pensamientos me estuviera aplastando. Esa mañana, al llegar a la escuela, sentí una mezcla de alivio y ansiedad. Al menos en la escuela podía respirar, aunque fuera un poco. Juanita, como siempre, me esperaba en el patio. Me vio llegar y, sin decir una palabra, me abrazó con fuerza. Ese abrazo, simple pero lleno de comprensión, me hizo sentir un poco más fuerte. «¿Cómo estás, Carmen?», me preguntó, mirándome con una expresión preocupada. «Te he notado muy rara últimamente». Me quedé en silencio, sin saber qué decir. No quería preocuparla más, no quería que nadie se diera cuenta de lo que estaba pasando en mi vida. Pero por un momento, sentí que podía confiar en ella. Algo en mi interior me decía que no estaba sola, que alguien me veía realmente, sin juzgarme. «Estoy bien, Juanita», respondí, forzando una sonrisa. «Solo estoy cansada, nada más». Juanita me miró detenidamente, y aunque no dijo nada, pude ver en su rostro que no la había convencido. Pero no insistió. En lugar de eso, se sentó junto a mí y empezó a hablar de cosas triviales, como si nada estuviera ocurriendo. Y por un momento, me sentí bien. Me sentí como una niña normal, aunque fuera solo por un rato. Sin embargo, sabía que no podía seguir fingiendo. En casa, mi madre no tardaría mucho en notar que algo estaba cambiando. Lo podía sentir en el aire. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea, y no sabía qué haría si eso ocurría. Pero algo dentro de mí me decía que ya era hora de ser valiente, de dejar de vivir con miedo. Al regresar a casa esa tarde, la sensación de ansiedad me envolvió nuevamente. Sabía que mi madre estaba allí, esperando, observando cada uno de mis movimientos. Cuando entré, ella no estaba en la cocina. Decidí ir a mi habitación, pero cuando pasé por el pasillo, la vi. Estaba de pie en la sala, mirando hacia la ventana, como si estuviera esperando algo. Me detuve en seco. El aire se volvió denso, pesado. Ella se dio vuelta lentamente y me miró con esa expresión fría, implacable, que siempre llevaba en el rostro. «¿Cómo te fue hoy?», me preguntó, sin cambiar de postura. «Bien», respondí, tratando de mantener la calma. «Solo un día normal». «Normal, replicó, su voz suave, pero con un tono que me hizo estremecer. «No pareces tan normal, Carmen». Sentí como si algo dentro de mí se quebrara, como si las palabras que no había dicho durante tanto tiempo finalmente estuvieran a punto de salir. Pero, al mismo tiempo, el miedo me paralizó. No podía decirle la verdad. No podía enfrentar lo que eso significaba. «Todo está bien», repetí, con un esfuerzo visible. «Todo está bien». Mi madre asintió lentamente, como si estuviera evaluando cada palabra que decía. No dijo nada más, solo se giró y siguió mirando por la ventana. Y en ese momento, supe que había algo que estaba a punto de estallar, algo que no podía evitar.
Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el miedo seguía atormentándome. ¿Qué pasaría si decidía hablar? ¿Y si todo cambiaba? Mi cuerpo temblaba solo de pensarlo. Pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía que debía hacerlo, que debía romper el silencio, aunque no supiera cómo. Finalmente, esa noche, mientras yacía en la cama, con los ojos abiertos en la oscuridad, me hice una promesa a mí misma: algún día, todo esto terminaría. No sabía cómo, pero lo sabía. Había llegado el momento de ser valiente, de enfrentar la verdad. Ya no podía seguir viviendo con miedo. El día siguiente llegó con una quietud extraña. Al despertar, el aire parecía más pesado, como si algo estuviera por suceder. Mi madre no me dijo nada esa mañana. Estaba en la cocina, como siempre, pero en su silencio había algo diferente. Sentí que me estaba observando, evaluando cada uno de mis movimientos. Me vestí rápidamente, tratando de mantener la calma. Sabía que no podía quedarme ahí todo el tiempo. Tenía que ir a la escuela, aunque me sentía como si estuviera huyendo de algo. Al llegar al colegio, me di cuenta de que, por fin, mis ojos ya no se mantenían bajos todo el tiempo. Aunque todavía me costaba mirarle a la gente a los ojos, al menos me sentía diferente. Como si, de alguna manera, algo en mí se hubiera despertado. Los niños, como siempre, corrían y jugaban, pero yo ya no me sentía tan ajena a ellos. Juanita me saludó al instante. Su sonrisa, como siempre, era cálida, pero hoy la vi con una mirada diferente. Era como si pudiera ver dentro de mí. «Te noto diferente», me dijo, con tono suave. «¿Estás bien, Carmen?» Me quedé en silencio por un momento. ¿Estaba realmente bien?, me pregunté a mí misma. Pero antes de que pudiera responder, sentí una oleada de emociones y, sin pensarlo, le respondí: «No lo sé, Juanita. Pero creo que estoy lista para cambiar». Ella no dijo nada, solo me abrazó con fuerza. En ese momento, sentí que tal vez había algo más allá del miedo. Algo que podía cambiar todo, algo que tenía que hacer. El día transcurrió sin mayores novedades, pero la sensación de estar al borde de algo grande no me dejaba en paz. Cada vez que miraba hacia la ventana, veía el sol brillar y pensaba en lo que me esperaba al regresar a casa. Algo dentro de mí quería seguir adelante, pero el miedo al enfrentamiento con mi madre seguía presente, como una sombra que no me dejaba avanzar. Cuando llegué a casa esa tarde, sentí que mis pasos se volvían más pesados a medida que me acercaba a la puerta. Mi madre estaba en la sala, como siempre, y aunque no me dijo nada, su presencia era tan imponente que casi podía escuchar el peso de su mirada. Entré en la casa con cautela, como siempre lo hacía. No quería dar señales de que algo estaba cambiando en mí. Pero esa tarde, algo fue diferente. Cuando pasé por la sala, mi madre me miró con más atención que de costumbre. Su mirada parecía perforarme, como si tratara de descubrir algo que yo no quería que supiera. Me quedé quieta, con el corazón latiendo a toda velocidad. «Carmen», me llamó, su voz suave, pero cargada de algo que no podía identificar. «Sí, mamá», respondí, con un nudo en la garganta. «¿Por qué estás tan callada últimamente?», me preguntó, y aunque no lo dijo en tono de reproche, pude sentir que me estaba poniendo a prueba. «Ya no eres la misma». Su pregunta me paralizó. Era cierto. Yo ya no era la misma. Había algo dentro de mí que había cambiado, algo que no podía ocultar por más tiempo. No podía seguir siendo la hija perfecta y silenciosa que siempre había sido. Algo dentro de mí me decía que debía ser honesta, que debía romper el silencio de una vez por todas. Pero al mirarla a los ojos, no pude. El miedo a lo que vendría si decía la verdad me hizo temblar. Sabía que si hablaba, nada volvería a ser igual. Mi madre me observaba, esperando una respuesta, pero yo no podía decir lo que realmente sentía. «Solo estoy cansada», dije, como siempre. «Es solo eso». Ella asintió lentamente, pero su mirada seguía fija en mí. Era como si pudiera leerme, como si supiera que estaba ocultando algo. Y por un momento, pensé que la verdad estaba a punto de salir, pero de nuevo, el miedo me lo impidió. Esa noche, cuando me metí en la cama,
el miedo me invadió por completo. No sabía qué hacer ni cómo hacerlo. Sabía que lo que estaba viviendo no era normal, pero el control que mi madre tenía sobre mí era tan fuerte que me resultaba casi imposible liberarme. Cada vez que pensaba en hablar, el miedo me ahogaba. Me sentía como si estuviera atrapada en un círculo del que no podía salir. Esa noche, mientras yacía en la oscuridad, sentí una extraña calma. No sabía qué haría al día siguiente, pero algo en mi interior me decía que ya no podía seguir viviendo con esta mentira. No podía seguir soportando el peso de un secreto que, si bien era mío, estaba destruyéndome poco a poco. Algo dentro de mí quería gritar, pero no sabía cómo. ¿Qué hacer?, me pregunté en voz baja, mirando el techo. ¿Cómo romper el silencio? Al final, el sueño me encontró con una respuesta que aún no entendía por completo. Sabía que algo tendría que cambiar pronto, aunque no sabía si estaba lista para enfrentar todo lo que vendría con esa decisión. Al día siguiente, cuando me desperté, sentí una energía diferente corriendo por mis venas. Algo había cambiado dentro de mí, algo que no podía ignorar. Mi mente estaba clara, decidida, y el miedo, aunque seguía presente, ya no era tan fuerte como antes. Sabía que lo que estaba por suceder no sería fácil, pero también sabía que ya no podía seguir viviendo en silencio. Ya no podía permitir que mi vida se deslizara entre mentiras y miedos, entre normas que no entendía pero que, aún así, me habían controlado toda mi vida. Al bajar a la cocina, mi madre no me miró como siempre lo hacía. No me observó con desconfianza ni con una mirada calculadora. Estaba, como siempre, preparando el desayuno, pero su presencia no era la misma. El aire en la casa parecía más denso, más pesado, y yo podía sentir cómo la tensión aumentaba entre nosotras. «Buenos días, mamá», dije, sin mirarla a los ojos, pero con un tono de voz que, por primera vez, no temblaba. «Buenos días», respondió ella sin levantar la vista de lo que estaba haciendo. «Haz tu cama y bájate a desayunar». Las palabras eran las mismas, las reglas seguían siendo las mismas, pero yo sentía que algo estaba a punto de cambiar, aunque no supiera exactamente qué. Después de desayunar, salí de casa sin decir mucho. Cada paso que daba me sentía más ligera, pero al mismo tiempo, la ansiedad seguía apoderándose de mí. Al llegar a la escuela, vi a Juanita esperándome, como siempre. Su sonrisa me reconfortó, pero esta vez, vi en sus ojos una preocupación que no había estado ahí antes. «¿Cómo te sientes hoy?», me preguntó, alzando una ceja. «Estoy bien», respondí, aunque sabía que no lo estaba. «Creo que estoy lista para hacer algo, Juanita. No sé qué será, pero lo sé». Ella no dijo nada, solo me miró en silencio, y su expresión me dio fuerzas para seguir adelante. Durante todo el día, me sentí diferente. En las clases, en los pasillos, incluso en los recreos, todo parecía más claro. Cada conversación, cada mirada, me recordaba que la vida que estaba llevando no era la que quería, pero también me recordaba que era mi vida y que ya no podía permitir que mi madre la controlara más. Cuando la campana marcó el final del día escolar, sentí que algo dentro de mí había tomado una decisión. Sabía lo que tenía que hacer, y aunque el miedo seguía siendo una sombra en mi corazón, mi determinación crecía con cada paso que daba hacia casa. Al llegar, la casa estaba en silencio, algo que, en cierto modo, me dio un poco de alivio. Mi madre no estaba en la cocina, no estaba en la sala. Decidí ir directamente a mi habitación, con la intención de quedarme sola por un rato, pero cuando llegué al pasillo, la vi. Estaba de pie, justo frente a mi puerta, esperándome. Su mirada me recorrió de arriba abajo, como si tratara de leer cada uno de mis pensamientos. «Te noto diferente», dijo con una voz baja, casi imperceptible. «¿Qué te pasa, Carmen?». El nudo en mi garganta creció, pero ya no podía callar más. Sabía que no podía seguir con la farsa. Tenía que ser honesta, al menos conmigo misma. «Estoy cansada, mamá», dije, sin atreverme a mirarla a los ojos. «Estoy cansada de vivir bajo tus reglas. Estoy cansada de esconderme». El silencio entre nosotras se hizo insoportable. Mi madre no dijo nada, pero su rostro cambió. Su expresión pasó de la calma tensa a una ligera sorpresa. No esperaba que yo hablara así, y eso la desconcertó. «¿Qué quieres decir con eso?»,
preguntó, su voz un poco más grave. Lo que quiero decir es que ya no quiero seguir viviendo con miedo, respondí, encontrando mi voz. Ya no quiero ser esa niña que siempre tiene que ser perfecta para ti. Ella no reaccionó de inmediato, y el silencio se hizo aún más pesado. Yo sentía que mi corazón latía con fuerza, pero también sentía algo nuevo dentro de mí, la libertad de decir lo que nunca había dicho, de gritar lo que nunca había podido gritar. Esto no tiene sentido, mamá, continué. No soy feliz. No puedo seguir callando todo lo que siento. Mi madre me miró fijamente durante unos segundos, y luego, finalmente, habló. ¿Crees que esto es fácil para mí?, dijo con una voz que, aunque aún tranquila, sonaba más tensa. He hecho todo lo posible por criarte bien. ¿Y tú me vienes con esto? Yo no te estoy culpando, le respondí, mi voz temblando, pero firme. Solo estoy diciendo que no puedo seguir así. No quiero vivir con miedo. El aire entre nosotras estaba cargado de tensión. Mi madre no dijo nada más, solo se giró y se alejó, sin mirar atrás. Yo permanecí allí, en el umbral de mi habitación, temblando pero sintiendo una extraña paz interior. Había hablado, había dicho lo que pensaba. Ya no estaba callada. Esa noche, mientras trataba de dormir, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Sabía que no había marcha atrás, y aunque aún me quedaba un largo camino por recorrer, por primera vez en mi vida, sentí que estaba tomando el control de mi propio destino. El día siguiente amaneció gris, como si el cielo quisiera reflejar la tormenta interna que estaba viviendo. La conversación con mi madre no se había resuelto, pero algo había cambiado en mí. Ya no me sentía como la niña sumisa que siempre esperaba la aprobación de los demás. En cierto modo, sentía que había dado un paso hacia mi libertad, aunque el camino todavía era incierto. Cuando llegué a la escuela, Juanita me vio desde lejos y me llamó. Algo en su mirada me decía que algo había cambiado también en ella. Sus ojos eran tan atentos, tan llenos de comprensión. Como si hubiera notado el peso que me había estado oprimiendo durante tanto tiempo. ¿Cómo estás, Carmen?, me preguntó, al acercarse. Estoy mejor, respondí, pero no pude evitar que la emoción se filtrara en mi voz. Creo que ya no puedo seguir callando. Ella no dijo nada más, solo me abrazó con fuerza, como si pudiera entender todo lo que no podía decir. En ese abrazo, sentí algo dentro de mí que nunca había experimentado antes, el alivio. Por primera vez, sentí que no tenía que cargar con todo sola. Juanita estaba ahí, y en ese pequeño gesto, supe que no estaba completamente sola. El día transcurrió lentamente, pero algo dentro de mí había cambiado. Durante la clase de historia, mientras la señora Gómez hablaba sobre la Revolución Mexicana, no pude evitar pensar en mi propia revolución interna. Era como si yo también estuviera luchando por un cambio, por liberarme de las cadenas invisibles que me habían mantenido atrapada durante años. Cada palabra que la maestra decía sobre la lucha por la libertad, sobre el coraje de los que se levantaron contra el control, me llegaba al alma. Yo también quería ser valiente, quería encontrar mi propia libertad. Al regresar a casa esa tarde, sabía que mi madre no me dejaría en paz. El ambiente en la casa estaba cargado de una tensión palpable. Ella me esperaba en la sala, sentada con las manos entrelazadas, como si estuviera esperando algo. Al verme entrar, me miró fijamente, como si me estuviera midiendo, buscando alguna señal de debilidad. ¿Qué pasó ayer, Carmen?, me preguntó, su voz tranquila, pero con una firmeza que me hizo temblar. ¿Por qué dijiste esas cosas? No me sentí tan aterrada como la última vez. Por alguna razón, ya no podía ocultar lo que sentía. Ya no me importaba tanto su mirada, su desaprobación. Sabía que estaba tomando el control de mi vida, aunque el precio que podría pagar fuera alto. Estoy cansada, mamá, le respondí con la voz temblorosa, pero firme. Estoy cansada de vivir bajo tus reglas, bajo tu control. No quiero seguir siendo la niña perfecta que siempre tienes en mente. Quiero ser yo misma. El silencio que siguió fue abrumador. Mi madre no reaccionó de inmediato. Estaba tan quieta, tan callada, que por un momento, sentí que todo se había detenido. Pensé que iba a gritar, que me echaría en cara todo lo que había hecho mal. Pero no lo hizo.
Se quedó allí, mirándome, con una calma que me desconcertaba. Finalmente, ella suspiró y bajó la mirada. No sé qué te ha pasado, dijo en voz baja. Todo esto es muy difícil para mí también. Siempre he hecho lo que creía mejor para ti. Lo sé, mamá, pero creo que lo mejor para mí es tener la libertad de decidir por mí misma, respondí, aunque mi corazón seguía acelerado. No quiero seguir viviendo con miedo. Ella no dijo nada más. Simplemente se levantó de la silla y salió de la habitación sin mirarme. Fue la primera vez en mucho tiempo que me sentí tranquila después de una conversación con ella. Sabía que esto no se resolvería de inmediato, pero sentí que había dado el primer paso. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, algo dentro de mí me dijo que mi vida nunca volvería a ser la misma. Ya no tenía miedo de ser quien realmente era. Había dado el primer paso hacia mi libertad, y aunque el camino sería largo, ahora sabía que tenía la fuerza para recorrerlo. Esa noche, por primera vez en años, pude dormir tranquila. El miedo había perdido su poder sobre mí, y aunque no sabía qué vendría después, sentí que la oscuridad de los últimos años comenzaba a despejarse, dejando espacio para algo nuevo, algo que nunca había experimentado, la esperanza. La mañana siguiente, el sol brillaba a través de la ventana de mi habitación, iluminando el espacio con una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Me desperté con la sensación de que algo importante estaba por suceder, como si todo lo que había vivido hasta ahora, todo el miedo, la tristeza y la incertidumbre, estuviera preparándome para algo nuevo. Algo más grande. Bajé a la cocina con pasos decididos, no como la niña que había sido, sino como la mujer que finalmente había comenzado a tomar las riendas de su vida. Mi madre estaba allí, preparando el café. Su silencio me pareció diferente, menos imponente. Aunque todavía no hablábamos mucho, había algo en su actitud que me decía que ella también estaba sintiendo el cambio. No sabía si lo aceptaba o no, pero al menos había dejado de intentar controlarlo todo. Buenos días, mamá, dije con una sonrisa, tratando de que mi voz no temblara. Hoy ya no me sentía asustada, solo, diferente. Buenos días, respondió ella, mirando hacia mí por un momento antes de continuar con lo suyo. No hubo reproches, no hubo silencios pesados. Solo un leve asentimiento. Y aunque no dijo nada más, su mirada me dijo que había algo que había quedado sin decir entre nosotras, algo que quizás no necesitaba ser dicho en voz alta. Ese día, cuando salí de casa, me sentí más ligera. La ciudad, la gente, todo parecía un poco diferente. Había algo nuevo en el aire, como si yo misma estuviera viendo el mundo con nuevos ojos. Caminé hasta la escuela con la cabeza más erguida, con la confianza que tanto me había costado encontrar. Ya no me importaba tanto lo que los demás pensaran de mí. Lo que importaba era lo que yo pensaba de mí misma. Al llegar al colegio, Juanita me esperaba en el mismo lugar de siempre. Esta vez, sin que dijéramos una palabra, nos abrazamos con una fuerza que decía más que cualquier conversación. El abrazo de siempre, pero con un significado diferente, más profundo. Como si ambas supiéramos que este era un nuevo comienzo para mí. Lo lograste, Carmen, me dijo, con una sonrisa radiante. Te lo dije, ¿verdad? Todo iba a mejorar. Sonreí y asentí. Sí, Juanita. Todo está cambiando, aunque aún no sé exactamente cómo. Ese día, durante todo el día escolar, me sentí diferente. Más fuerte, más segura de mí misma. Cuando la señora Gómez me pidió que resolviera un ejercicio en el pizarrón, ya no temblaba como antes. De hecho, me sentí casi en control de la situación, como si todo lo que había aprendido a lo largo de los años hubiera cobrado sentido de alguna manera. Sabía que aún tenía mucho por aprender, pero esa sensación de libertad que sentí al enfrentarme a mis miedos fue suficiente para darme fuerzas. Al regresar a casa esa tarde, mi madre no estaba en la cocina, ni en la sala. La casa parecía más tranquila que nunca. Subí a mi habitación, y cuando me senté en la cama, sentí una paz que nunca antes había conocido. Me permití cerrar los ojos y simplemente respirar, agradecida por la libertad que había encontrado, aunque todavía tuviera un largo camino por recorrer. Esa noche, cuando mi madre entró a la habitación para apagar la luz, me miró por un largo rato. No dijo nada, pero la expresión en su rostro había cambiado.
Ya no era la misma mirada fría y distante que había estado acostumbrada a ver en ella. Esta vez, vi algo más, una mezcla de sorpresa y aceptación. Y aunque sabía que nuestras vidas nunca serían iguales, sentí que había dado el primer paso hacia algo nuevo, algo más auténtico. Buenas noches, mamá, dije con una sonrisa tímida, pero llena de esperanza. Buenas noches, Carmen, respondió, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que, quizás, había un puente entre nosotras que podría construirse de nuevo, aunque lentamente. Esa noche, mientras cerraba los ojos y me sumergía en el sueño, pensé en todo lo que había pasado. En todo lo que había aprendido sobre mí misma, sobre mi madre, sobre la vida. Había llegado un punto en el que ya no quería seguir viviendo en silencio, ya no quería ser la niña que temía todo. Quería ser yo misma. Y por primera vez, sentí que finalmente lo estaba logrando. Porque, aunque la vida nunca deja de enseñarnos lecciones, lo más importante es saber cuándo es el momento de liberarnos, de romper las cadenas que nos atan al miedo, y de empezar a vivir para nosotros mismos.